Mi familia y yo nos hemos dedicado al campo durante más de 70 años. De hecho, podemos decir que mi hijo es cuarta generación de agricultor. Y si hay una cosa que hemos aprendido de la agricultura, es que el negocio de la agricultura es el rendimiento por hectárea. En los 90s, con la llegada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a México, los agricultores de esta tierra nos pudimos dar cuenta de las grandes ventajas que tiene nuestro campo comparado con el campo norteamericano y el campo canadiense. Para ellos, su invierno es muy largo y muy crudo y su temporada de siembra es muy corta. Y sí, la planta que más me gusta es el cannabis. Pero no es mi planta favorita porque se fuma, sino porque es una planta que tiene más de 25,000 aplicaciones. Y como habíamos comentado, en la agricultura todo se basa en rendimiento por hectárea. De esta planta podemos sacar alimentos, podemos sacar medicinas, podemos sacar papel, podemos sacar plástico, biocombustible, concreto, al mismo tiempo que limpia los subsuelos y el medio ambiente. Sin embargo, tampoco soy el primer aficionado a esta planta. Los primeros rastros de esta planta los encontramos en una pequeña aldea de lo que hoy conocemos como Taiwán. Y en la parte medicinal, los primeros rastros los encontramos en el año 4000 antes de nuestra era, en lo que hoy conocemos como China. De hecho, podemos decir que el cannabis fue una de las primeras plantas en ser domesticadas por el ser humano. Y es una planta que lo ha acompañado en toda nuestra historia. De hecho, la primera Biblia que fue impresa por Gutenberg fue impresa en papel de cáñamo. El cáñamo llega a América con Cristóbal Colón, y no solo en la tela de las velas de las 3 carabelas, sino también en semilla para sembrarse. Y de hecho, Henry Ford hizo uno de sus primeros automóviles hechos a base de bioplásticos y con combustible que estaba hecho a base de esta planta. Sin embargo, en esa misma época, Harry Anslinger, el director de la Oficina de Narcóticos en Estados Unidos, buscaba un nuevo enemigo público número 1, ya que en esa época se terminaba la prohibición del alcohol y tenía miedo que su departamento se fuera a quedar sin presupuesto. ¿Y qué dijo? ¿A qué le tienen miedo los blancos norteamericanos? Y dijo muy simple: a los mexicanos y a los afroamericanos. ¿Y qué fuman los mexicanos y los afroamericanos? Marihuana, que de hecho es una palabra que se usa como un despectivo hacia nosotros, ya que no hay nada más revolucionario y mexicano que la marihuana. Y lo podemos ver en las canciones de la Revolución. ¿Qué le faltaba a la cucaracha? Marihuana que fumar. En esa misma época se dan la tormenta perfecta, porque con la Revolución Mexicana muchos compatriotas salieron a buscar una nueva vida a Estados Unidos. Y al mismo tiempo se daba el boom del jazz. Y Anslinger decide crear una campaña de terrorismo racial en contra de los mexicanos y los afroamericanos a través de una gran maquinaria de propaganda, empezando por una película que se llamó Reefer Madness, en la cual cuenta una historia de cómo unos jóvenes se suicidan y se matan a todos por fumar cannabis. Por esa misma época, un agrónomo de nombre Norman Borlaug llegaba a hacer sus primeros experimentos a México. Él buscaba crear una nueva variedad de trigo para acabar con el hambre mundial. Hay que acordarnos que todos los panes salen del trigo. Y logra crear aquí en México una variedad del trigo que es resistente a enfermedades, resistente al clima, pero principalmente con un gran aprovechamiento industrial. Esto le permitió a Norman Borlaug que en el año de 1970 se le entregara el Premio Nobel de la Paz por la cantidad de gente que salvó de que cayera en la hambruna. A esa época del mundo se le llamó la Revolución Verde. Ahora imagínense lo que haría para el campo mexicano y para México la industrialización de una planta de la cual podemos obtener
alimentos, podemos obtener fibras, podemos obtener plásticos, podemos obtener papel, podemos obtener telas, como hablábamos, podemos obtener más de 25,000 aplicaciones. Eso sería una revolución verde 2.0. Con la prohibición, el conocimiento milenario de esta planta se llevó a guardarlo en los rincones más oscuros del conocimiento humano. Hoy, gracias a la legalización, poco a poco ha llegado esta planta a las universidades y a los centros de investigación más importantes del mundo. Y gracias a eso, en el año 2018, por primera vez, la FDA registró una medicina hecha a base de cannabis. Se llama Epidiolex y está hecha a base del cannabinoide conocido como CBD. Es una medicina que sirve para la epilepsia refractaria en niños. Para el año 2025, se espera que el mercado del cannabis a nivel mundial pueda llegar a valer, a superar los 100,000 millones de dólares. Esto, para ponerlo en un contexto, México exporta un promedio de 50,000 millones de dólares anuales en toda la parte agroindustrial. Eso es de berries, de aguacates, de cerveza, de camarón, de carne. O sea que esta industria, nada más para el año 25, va a valer el doble de lo que valen todas las exportaciones a nivel nacional. Y para ponerlo en una forma más clara, hoy México ocupa el primer lugar en producir aguacate a nivel mundial. Producimos el 30% del aguacate del mundo, lo que nos da unas ventas anuales alrededor de 2,500 millones de dólares. Esto significa que si México, por su calidad en el campo, en el agua, con su mano de obra profesional que tiene, pudiera cubrir nada más el 10% de la demanda del cannabis a nivel mundial, estaríamos hablando que ese mercado valdría 4 veces más de lo que hoy vale el mercado del algodón. Porque los campesinos que producen maíz de temporal están destinados a la pobreza. Mientras una hectárea de maíz de un agricultor de la sierra, de Guerrero, de Sinaloa, de Michoacán, de Puebla, tiende a producir en un ciclo agrícola no más de 10,000 pesos, que el agricultor produce el maíz y no es de que agarre y baje y salga a vender ese maíz lo usa de autoconsumo y normalmente no tienen las instalaciones necesarias para guardar el maíz todo el año, lo que genera que se les echa a perder. Entonces, imagínense ese pobre agricultor que solo accede a 10,000 pesos en un año, si transformara su cultivo al cannabis, al cáñamo industrial principalmente, podría obtener con esa misma tierra, con esa misma yunta y con esos mismos bueyes, hasta 58,000 pesos por hectárea. Porque como comentábamos, esta planta es como el puerco, te llevas todo. Vendes la flor, el fruto, las raíces, la fibra, y esto, como volvemos a regresar al tema, es rendimiento por hectárea. Economistas en Finlandia dieron a conocer que las 2 grandes oportunidades de esta planta se encuentran principalmente en los alimentos, tanto para animales como para seres humanos, como en sus fibras para la producción de papel, plástico y telas. Y como dice el sabio proverbio popular, si usted quiere a sus hijos fuertes y sanos, póngalos marihuanos. Y esto es porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya nombró a la semilla del hemp como un superalimento o un superfood. Esto es un superalimento o un superfood. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta semilla? Porque esta semilla produce los 9 aminoácidos esenciales para el ser humano, además de que produce mucho más omega 3 y omega 6 que el atún, que la chía y que la linaza. También sirve para alimento como animales, como habíamos platicado. Las vacas que comen cáñamo o hemp, tienen una mejor digestión
y eso hace que produzcan menos gases y que sean menos dañinas para el medio ambiente. Y también las gallinas que comen cáñamo o hemp ponen huevos con omega 3 y omega 6. El año pasado, México importó 20 millones de toneladas de maíz amarillo para consumo animal. Imagínense lo que sería para la agricultura mexicana si pudiéramos cubrir la mitad o una parte o los 20 millones de toneladas de granos que en lugar de que se tengan que importar de Estados Unidos, se hicieran en México. Que el dinero de esas 20 millones de toneladas se quedara en los bolsillos de los agricultores mexicanos y no de los agricultores norteamericanos. Hoy, uno de los retos más importantes que tiene la humanidad es el plástico. Todos los años se tiran 8 millones de toneladas de plásticos a los océanos. Esto significa que cada minuto que pasa de esta conversación, un camión de basura repleto de plásticos es tirado a los océanos. Una alternativa biodegradable a los plásticos es el cáñamo. No solo produce alimentos, sino hoy ya produce plásticos. Hoy, esta tapa que ven aquí está hecho de plástico hecho a base de cáñamo. ¿Por qué? Porque dentro la planta, el 70% de la planta es celulosa. Y de esa celulosa podemos sacar celuloide, rayón o celofán, entre otros plásticos. Y no solo eso, también los plásticos hechos a base de cáñamo son 3.5 veces más resistentes y 5 veces más ligeros que los plásticos hechos a base de petróleo. Esto ha hecho que marcas como BMW, Audi y Mercedes-Benz ocupen ya estos plásticos hechos a base de cáñamo para la producción de plásticos para sus coches. Y principalmente por una cosa, porque al ser mucho más ligeros, ocupan menos gasolina, por lo tanto, contaminan menos. Pero eso no es la parte más importante del plástico hecho a base de cáñamo. Porque mientras hoy una botella hecha a base de PET tarda cientos de años en descomponerse, los plásticos hechos a base de cáñamo industrial pueden ser compostables en tan solo 180 días. Actualmente, el 42% de la madera que se tala es para consumo de papel. Imagínense que para crear un papel de baño tenemos que matar un árbol que tardó décadas en crecer. El papel de cáñamo es el sustituto perfecto para el papel, porque como comentábamos, mientras un árbol tarda décadas en crecer, la planta del cáñamo está lista en 120 días. Y por el clima que tiene México, esta misma planta la podemos resembrar 3 veces. Aparte de que 1 hectárea de cáñamo produce lo que 4 hectáreas de pulpa de árboles para papel. Y también contiene solo el 5% de lignina, lo que hace que el papel de cáñamo sea más blanco y se pueda reciclar más veces. Otro de los grandes contaminadores del planeta se llama el algodón. El algodón ocupa el 2.4% de la superficie sembrable, sin embargo, ocupa el 16% de los agroquímicos y el 6% de los insecticidas, mientras que el cáñamo industrial ocupa muy poco y a veces nada. Aparte, el cáñamo produce 3 veces más fibra por hectárea que el algodón y principalmente una playera de cáñamo ocupa 20 veces menos agua que lo que hoy ocupa una playera de algodón. Es más, hoy marcas como Patagonia y como Levi's están poniendo en su catálogo de productos ya telas hechas a base de cáñamo por su gran compromiso con el medio ambiente. Y ahora sí, el cannabis es mi planta favorita,
principalmente porque regenera el medio ambiente. Aquí es donde debemos de pensar que el mundo no fue heredado por nuestros padres, fue prestado por nuestros hijos. Y esta planta, por la densidad que tiene al ser sembrada, es la planta que más dióxido de carbono limpia del medio ambiente. Una hectárea de cáñamo puede limpiar del medio ambiente entre 20 y 30 toneladas de CO2. Después de cosechado, esa planta en sus tejidos tiene 325 kilos de dióxido de carbono. Imagínense que para fabricar una tonelada de cemento emitimos 900 kilos de CO2. Hoy el ser humano debe de estar pensando o está pensando en cómo borrar esa huella de carbono. La huella de carbono es todo lo que va contaminando paso a paso en su cadena productiva cualquier alimento. Y de hecho, el concreto hecho a base de cáñamo, conocido como hempcrete, que solo es más que las fibras del cáñamo trituradas con cal y agua, es una planta que es de carbono negativo. ¿Eso qué significa? Que no solo no contamina en su proceso de fabricación, sino que mientras está viva ese concreto, sigue limpiando el medio ambiente. Estamos ante el renacimiento de una nueva industria, donde la mayor oportunidad hoy se encuentra en la investigación de esta planta. Hoy, México debería de estar pensando cómo se va a convertir en el principal productor de patentes canábicas médicas e industriales del mundo. Y hoy la humanidad piensa en colonizar Marte, donde las condiciones de vida son extremas, cuando deberíamos estar pensando cómo vamos a incorporar más productos del cáñamo industrial a nuestra vida diaria. Muchas gracias.